vamos a hacer un recorrido sobre algunas de las cosas creo que pasaron en estos días que son importantes y a dónde nos están llevando, ¿no? Sikorski, funcionario polaco, advierte que las garantías son huecas. ¿Qué quiere decir con esto? Que básicamente nadie en Occidente tiene voluntad de ir a la guerra contra Rusia si el alto el fuego se rompe. O sea que está cuestionando en realidad el tema del propio alto el fuego, ¿no? Y lo que dice de alguna manera es cierto, Occidente no está con voluntad de ir a la guerra, se ve las encuestas que hay en Europa, donde diríamos que menos del 20% de los ciudadanos europeos está dispuesto a ir a una guerra, el resto por una u otra razón no piensa participar, y es muy difícil hacer una guerra en estas condiciones. Y lo que dice Sikorski es eso, no hay voluntarios para ir a una guerra, entonces, ¿qué tipo de garantías creíbles se pueden dar si simplemente no hay voluntad de ir a combatir? Básicamente reconoce lo que venimos insistiendo desde acá, pero el problema es que a veces mucha gente es tan fanática o tan ciega o ha sido convencida por la propaganda que luego reconvertirla no es fácil. Occidente no tiene músculo político ni militar y esto es lo que venimos señalando desde hace mucho tiempo. Ante, bueno, la incredulidad de la mayoría. ¿Podría dar un poquitito? Lo único concreto es que Europa tiene dinero, tiene armas hasta ahí, porque no está pudiendo seguir el ritmo de producción y con billetes solos no se combate. Y ahora además nos venimos enterando de que carece de tropas. ¿Por qué carece de tropas? Porque nadie quiere ir a combatir. Básicamente esto desnuda, dice Sikorski, y creo que no está desacertado, la fragilidad del relato garantista que intenta imponer Bruselas y Londres. Hubo un incidente esta semana, o la semana pasada en realidad, que es muy preocupante por lo que significa, por el trasfondo, no por el incidente en sí. Según Polonia, 19 violaciones de su espacio aéreo fueron efectuadas por drones rusos. Moscú obviamente niega esto y hasta apareció un político finlandés, un tal Mema, que dice que esto es un intento de Kiev y Bruselas para escalar el conflicto y justificar el aumento del gasto militar. ¿Cómo se le puede ocurrir a un político finlandés dudar de las puras y transparentes intenciones de Bruselas, ¿no? Pero bueno, me parece que algo tiene razón. Esto básicamente encaja con la narrativa de una amenaza rusa inminente que la OTAN viene agitando desde hace bastante tiempo ya y que lo utiliza como justificativo para avanzar sobre las fronteras de Rusia. Es decir, ellos nos van a atacar, por lo tanto nosotros avanzamos sobre las fronteras de Rusia. Esto hace décadas que se está produciendo, pero el discurso ha recrudecido en los últimos tiempos. Y da que pensar, de alguna manera, que esta cuestión de los drones tiene que ver con un atentado de bandera falsa. Es un incidente que llega justo cuando Europa, que necesita justificar ante su propia opinión pública la militarización y los ejercicios de la propia OTAN en el Báltico. Es un timing más que sospechoso, podemos decir. Coincide con las maniobras a gran escala del Grande Eagle o la Cuadriga, y con los planes de bloqueo que se han dado a conocer en Kaliningrado. O sea, Europa está intentando además bloquear Kaliningrado. Y hubo más problemas, porque Rumania entró en esta cuestión de las denuncias, aunque lo de Rumania ya viene de hace rato, es uno de los países más agresivos de la OTAN, y más suicida, podríamos decir, ¿no? Porque son los primeros que van a pagar los platos rotos, pero bueno, creo que tenemos que recordar que este no es un problema del pueblo rumano, del pueblo polaco en general, aunque el pueblo polaco tiene más
antipatía por el pueblo ruso. Pero básicamente acá hay un problema de dirigencias políticas irresponsables que empujan a sus países hacia la guerra. Creo que con la estúpida esperanza de no ser alcanzado por la misma. Ucrania ya en el pasado, en el 2020, perdón, Rumania en el pasado, en el 2023 y en el 2024, había dicho que Rusia, usando drones Shahed, esos drones iraníes muy baratos, había violado el espacio aéreo. Uno no entiende muy bien por qué razón Rusia debería violar el espacio aéreo rumano para atacar a Ucrania, sobre todo cuando sabe que es la excusa que está buscando la OTAN para eliminar las resistencias internas y poder participar en el conflicto. Moscú siempre negó que esto sea cierto y siempre dijo que esos eran restos de intercepciones ucranianas, o sea, esto se había perdido en el territorio ucraniano. Hoy parece que volvemos a tropezar con la misma piedra, otra vez el mismo patrón, otra vez en Polonia, otra vez en Rumania, donde se sobredimensiona, porque esto también es importante entender, que se exagera lo que ha sucedido y desde allí se monta esa amenaza rusa que debería ser el factor que genere conflicto interno. Como hay una enorme amenaza rusa, hay que armarse, hay que movilizar a la población, hay que establecer métodos de censura y control y demás, que es lo que estamos viendo que está sucediendo. De esta manera tratan de crear un consenso interno y una coordinación externa, obligando a aquellos que dudan a tener que sumarse al conflicto. Una noticia más importante es que hay un movimiento de tropas, aparentemente unos 40.000 efectivos de la OTAN, porque son de la OTAN, de Polonia básicamente, pero han sido combinados con otros. 3 aviones franceses también se habrían desplazado como apoyo a Polonia. Y esto tiene que ver, una vez más, con esos ejercicios militares por un lado y la excusa de los drones por el otro, pero sobre todo con la intención de figurar como una amenaza contra Rusia. Tenemos a Rumania, tenemos a Polonia y tenemos un cuadro entonces que empieza a clarificarse, empieza a tomar forma. Y los incidentes aéreos de los drones funcionan en realidad como gatillos psicológicos para preparar a las poblaciones y legitimar ese esfuerzo militar. En realidad no nos importa o no les importa si los drones son rusos o no, si son ucranianos o si cayeron ahí por error. Lo que importa es básicamente la narrativa que les permite entonces mostrar ese discurso donde Rusia nos va a invadir y por lo tanto nosotros tenemos que hacer algo para defendernos. Paralelamente, Trump dice que no va a enviar tropas estadounidenses a Ucrania y atribuye el tema de los drones a un posible error. Pero también Trump habla de sanciones económicas. Y esto presenta entonces doble lectura. Hoy, por ejemplo, me llamaron para hablar en Telesur y me preguntaban sobre ese tema. Y era la pregunta, ¿Estados Unidos suma a los europeos a su bloqueo y su guerra económica contra Rusia? Y en realidad yo creo que eso está mal formulado. En realidad Europa trata de atrapar a Estados Unidos. Hoy, claramente, si es por Trump, hace rato que se había ido de Ucrania y del apoyo a Ucrania y de todo lo referente a Ucrania. Sin embargo, Starmer, Merz, Macron están absolutamente enfervorizados, podríamos decir, con la idea de ir a una guerra. Y vuelvo a recordar las palabras de Josep Borrell cuando dijo que Rusia debe ser derrotada militarmente.
en realidad, ahora vamos a analizar un poquito más cuál puede ser la estrategia de Trump, pero hay que tener mucho cuidado en cómo se presentan las cosas y cómo son en realidad. El riesgo, en realidad, que hoy estamos viviendo es que haya un incidente que pueda ser fabricado, probablemente sea fabricado, donde un dron, por ejemplo, produzca, no sé, bajas civiles porque golpea a un pueblo o que o hiere. Hasta no extrañaría que el dron termine chocando contra un hospital o una escuela pública, dado que la OTAN suele tener esas preferencias para movilizar la sensibilidad de la gente. Si esto sucede, esto sería un pretexto entonces para subir otro peldaño en la escalera, y en este caso ya se habla de lo que quieren hacer, que es otra de las políticas demenciales que solo se les ocurre a Macron y sus amigos, que es la de la exclusión aérea parcial, es decir, quieren hacer un cinturón defensivo de la OTAN dentro de Ucrania, e inclusive se habla de un bloqueo en el Báltico, lo cual ya no hay muchas dudas. Rusia ha dicho que básicamente eso sería una declaración de guerra y sería respondido en términos militares. Rusia no tiene ninguna posibilidad de aceptar un bloqueo aéreo en Ucrania. Y eso es lo que parecería que se está cocinando detrás de esto. Además, paralelamente hay un frente económico y energético. Ahí hay algunas cositas para puntualizar. A veces yo veo que muchos ponen mucho énfasis, muchas ganas en señalar quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y nosotros decíamos que Trump se equivocaba sancionando a la India porque eso iba a producir que la India se recueste en realidad más sobre Rusia. Pero apareció una noticia que demuestra hasta dónde las naciones suelen jugar sus intereses. Y no existe eso de yo soy totalmente bondadoso o soy totalmente malo. India endureció sus exigencias y pide quintuplicar los descuentos que le hace a Rusia, que son aproximadamente hoy del 3%, entre el 2 y el 3%, sobre los envíos de petróleo. Y quieren que el descuento, dado el riesgo y dado la presión de Estados Unidos, ascienda al 10%. Es decir, quiere aprovechar India esto para bajarle el precio a Rusia. Vamos a ver en qué termina, pero obviamente esto también produce malestar en Rusia, que ya venía con algunas broncas internas, podríamos decir, porque consideraba que sus aliados se aprovechaban de la situación para sacar el petróleo más barato de lo que valía. De todas formas, para Rusia igual sería rentable y sería un negocio, y simplemente lo que está tratando de sacar más plata India por su gestión. Y esto también es consecuencia ya de las políticas de Trump, de tratar de someter y poner unas sanciones por comerciar con Rusia. Esa prima de riesgo es la que quieren tratar de trasladarle a Rusia ahora los indios. Rusia respondió de alguna manera con que, bueno, si India insiste en esas cuestiones, Rusia lo que va a tomar es la determinación de priorizar los cargamentos hacia China. Mientras tanto, Washington volvió a aclarar que quiere imponer, aprovechando la confusión, porque como decía, cada uno trata de hacer su juego, Washington quiere aprovechar la pelea. ¿Para qué? Para cortarle totalmente el suministro que genera dependencia de India y China hacia Europa, y por otro lado imponer sanciones mediante aranceles entre el 50 y el 100% contra China e India, que en realidad el motivo verdadero es que China e India ya se han transformado en un problema
para la economía de Estados Unidos, y lo que se está tratando de buscar es dejarlo fuera de mercado. Esto sería una excusa, decir, bueno, ustedes compran petróleo y gas ruso, entonces mientras hagan esto van a tener un impuesto adicional. Claro que que China se opone y que India también se opone, y el tema quedó abierto y sujeto a próximas negociaciones. Básicamente estamos viendo que se intenta escalar la guerra de sanciones contra Rusia, y esta vez ya no solo atacando a Rusia, que parece ya a esta altura del partido bastante invulnerable, podríamos decir, invulnerable para lo que serían las sanciones occidentales, y se apunta hacia India o China. China prácticamente es demencial, trata de bloquearla, se va a perjudicar más el que intente bloquearla que otra cosa, y India está, no digo en una situación igual, pero también es un hueso duro de roer. Y también se baraja entonces la idea de imponer sanciones a las empresas rusas. Entonces ya no es contra Rusia, y casi podríamos decir no es solamente contra India y China, sino se está tratando de transformar la crisis de Ucrania como un ariete contra el núcleo de los BRICS, usando como excusa básicamente lo que pasa en Ucrania. En Kaliningrado, como decíamos, la cosa se está complicando mucho porque la OTAN se está preparando por los hechos, por los movimientos militares, para un bloqueo logístico y militar de Kaliningrado. Kaliningrado es un enclave ruso en un territorio que alguna vez también fue parte de Alemania, y que Rusia lo ha transformado en una especie de bastión militar, donde tiene muchos, podríamos decir, los mejores componentes militares rusos. Y en esto es donde, bueno, podemos ver también que, bueno, que hay esta histeria desatada por la cuestión de los drones y las presiones sobre la opinión pública. En realidad, mientras esto está sucediendo, lo que vemos es un proceso de cerco europeo sobre Rusia. Al revés de lo que te van contando, lo que vos ves es lo contrario. Ves las acciones hostiles de Rumania, de Polonia y de los países bálticos sobre Rusia, todos en forma coordinada y simultánea. Estamos viendo una ofensiva múltiple. Ellos argumentan que para el 2030 Rusia estaría en condiciones de hacer un ataque contra Europa, y que por eso ellos se están preparando. La realidad es que ellos van a precipitar ese ataque en función de las medidas que están tomando. Y la idea de hacer ejercicios militares simulando un cerco a una región rusa, la vez más vulnerable y una de las más importantes en Europa, no augura nada nuevo, ¿no? El mensaje que vemos entonces es bastante claro. Europa se prepara para una guerra total contra Rusia, aunque el discurso nos diga que oficialmente están hablando de defensa. Y acá queda para analizar la postura de Trump, ¿no? Trump descartó el envío de tropas a Ucrania, planea sanciones que deben ser consensuadas por toda la OTAN, y Europa debe pagar el costo. ¿Qué es lo importante de eso? Es que sigue con sus ideas de evadir los costos para los Estados Unidos. Se ha presentado como decepcionado por la falta de los acuerdos, amenazando con una guerra arancelaria y sanciones financieras, pero Trump siempre se fija de que el costo de esas sanciones lo paguen sus socios, en este caso europeos. Lo que está haciendo Trump en realidad es también
no reafirmar su línea pragmática, ¿no? Es decir, yo no me quiero meter ahí, no quiero que Estados Unidos gaste, entonces, ¿cómo planteo ante la presión europea e interna de los Estados Unidos combinada? ¿Cómo planteo que nosotros no vamos a meternos en esa guerra? Le digo, bueno, si ustedes quieren que nosotros hagamos una guerra que solo va a ser económica, nunca militar, necesitamos que estén todos ustedes de acuerdo. No que yo diga esto y después que en Europa Oriental haya excepciones y ellos compren gas y petróleo ruso. Entonces, de esta manera lo que hace es invertir el proceso de la carga, de la prueba, podríamos decirlo de alguna manera, y empujar de esta forma a Europa a que se haga cargo de lo que esto significa. Es decir, si va a haber guerra, van a tener que poner grandes cantidades de dinero y van a tener que hacerse cargo de eso, dado que Estados Unidos no piensa poner ni plata, ni dinero, ni armas. O sea, básicamente Estados Unidos solo va a poner lo que le paguen para que ponga y nada más, y no va a destinar tropas. Mientras esto se mantenga, la posibilidad de una guerra nuclear entre Estados Unidos y Rusia disminuye. En realidad, Trump juega con una posición. No hay concesiones a Rusia, pero tampoco hay sacrificio propio. Con una estrategia básicamente de que ponga el dinero y el cuerpo a Europa, mientras Estados Unidos solo está disponible para cosechar los beneficios energéticos y comerciales. Por ese motivo, es la cuestión del petróleo y del gas ruso, que Estados Unidos sí está de acuerdo en sancionar y reemplazarla, obviamente, con productos suyos. Y el hecho de que la OTAN esté entrenando para bloqueos directos territorios como el de Kaliningrado significa que la escalada no es solo retórica, sino ya empieza a ser operacional. Y estamos más cerca de una guerra entre Europa y Rusia. Las piezas se mueven en realidad en un concierto donde el conflicto se va ampliando. La guerra militar abierta entre la OTAN y Rusia sigue evitándose, pero la guerra híbrida, es decir, la guerra a través de sanciones, bloqueos, incidentes, presiones militares en las fronteras y demás, ya está instalada. O sea, ya estamos en una nueva etapa correctamente definida, claramente definida. A primera vista parece también una anécdota menor, futbolística, pero hubo un incidente que demuestra la gravedad de la situación y que muestra cómo se está preparando la población europea cultural y psicológicamente para llevarla a una confrontación abierta con Rusia, donde la censura y el control social son parte del terreno de disputa. Esto tiene que ver con el caso de Mecha. Mecha es un jugador del Borussia Dortmund, uno de los equipos más importantes de Alemania, y que ante el asesinato de Charlie Kirk, el referente conservador y crítico del globalismo, Trump lo había señalado como una especie de símbolo, y ahora va a ir contra la izquierda radical, que es la que fomentó el clima que llevó al homicidio de Kirk. Entonces, un jugador del Borussia Dortmund expresó condolencias a la familia de Kirk inmediatamente de cuestionarse por simpatizar con un personaje considerado incorrecto. El club anuncia que lo interrogará y revisará las redes sociales. O sea, fíjense lo loco que es el tema, que el Borussia Dortmund va a sancionar a un jugador de fútbol que además, para colmo de males, es bastante oscuro de piel, que no se lo podía tildar de racista según los cánones actuales, por presentar condolencias por alguien asesinado, creo que padre de 2 hijos, casado,
O sea, lo van a interrogar y van a revisar sus redes sociales. Eso de alguna manera señaló el club. Oficialmente no hay castigo, pero sí se instala la idea de que un pensamiento disidente puede costar el contrato, es decir, la cláusula Instagram. Se transmite entonces un mensaje preventivo. Cuidado con lo que opinás, incluso fuera del campo de juego. Y esto es un poco el clima de época que se está viviendo en Europa, donde un jugador de fútbol es presionado y sancionado por un acto que él mismo defendió y que él mismo consideró que estábamos en un mundo que le hacía falta más presencia de Jesucristo, si no se puede tener un acto de conmiseración por alguien que ha sido asesinado de esta manera. ¿Qué tipo de mundo es el que estamos viviendo? Donde esta izquierda, que se suponía que era la tolerancia y la inclusión, ha decidido bloquear inclusive las muestras de condolencias con las familias de Kirk. Esto es básicamente el clima de Europa, y esto es censura previa. Es lo que pasa en las universidades rusas con profesores y con actores políticos rusos que han sido corridos de sus cargos, han sido expulsados. Y básicamente, como vemos que esto además se extiende ya no solo a los rusos, ya no es un tema que antes podía decir, bueno, pero porque estamos en guerra con los rusos, sino es algo que se extiende hacia la cuestión ideológica. O sea, todo lo que pueda asociarse a conservadurismo, al trumpismo o posiciones similares quedan bajo sospecha. No nos olvidemos que en Alemania es donde están muriendo como moscas los candidatos de la AfD por cuestiones casuales, por accidentes, suicidios, enfermedades que aparecen de golpe. Bueno, la cosa es que algunos ya dicen que ya llevan 11 muertos, lo cual es un despropósito. ¿Y esto qué pasa con este jugador del Dortmund? Mecha, no tiene casi explicación. ¿Cómo se va a mezclar y se va a sancionar algo por eso? ¿Qué tipo de sociedad estamos viviendo, no? La realidad entonces es que lo que se está viviendo es un clima de censura previa y es todo un mensaje donde se prepara la confrontación. En Estados Unidos se habla del problema de la izquierda radical como incubadora de violencia, que son los que mataron entre paréntesis, el asesino de Kirk. Dos cositas les dejo antes de que terminemos para que también lo tengan para pensar. El asesino de Kirk es un muchacho que finalmente se terminó confirmando, sí está en pareja con un señor que quiere dejar de ser señor y pasar a ser señora. Es una mujer trans en vías de transicionar y parece que por los rumores al asesino le molestaba mucho la prédica antiderechos trans que tenía Kirk. Pero no fue lo único, hubo más problemas, porque apareció una versión de último momento donde Netanyahu parece que intentó hacerle aportes económicos que el influencer estadounidense rechazó, porque consideraba que de esa manera le querían condicionar el discurso. Acuérdense que lo presentaron como un sionista, entre otras cosas, y la verdad al pobre Kirk, la sospecha ahora es si no lo mataron precisamente por su discurso que empezaba a cuestionar al Estado de Israel. Claro, no es lo mismo que lo diga alguien que toda la vida estuvo en la vereda de enfrente a que lo diga alguien que tiene gran influencia sobre millones de personas en Estados Unidos, pero además de tener esa influencia, tiene una posición que le habla a aquellos que son defensores de
las políticas israelíes con la idea equivocada de que son el pueblo elegido. Esto es lo que realmente termina por conmocionar todo, ¿no? Lo que termina pasando con Mecha es básicamente lo mismo que pasó en las áreas universitarias. Hay un mensaje de no permitir algo diferente y que en Europa se va a perseguir todo lo que huela a disidencia prorrusia, populista o conservadora. Entonces, al mismo tiempo que Polonia y Rumania agitan drones y desplazan tropas por el frente cultural, se empieza a señalar y a silenciar a quienes cuestionan el rumbo belicista. Una política de pinzas. Por un lado, la provocación militar, por otro lado, el control ideológico. Los incidentes que mencionamos con los drones empujaron a Trump a endurecer o plantear la posibilidad de endurecer las sanciones, pero exigir a cambio cohesión interna. Y esto presenta dudas sobre cuál es la intención real de Trump, dado que esa cohesión interna va a ser muy difícil que la pueda conseguir la OTAN, porque hay países que integran la OTAN y que están del lado de Rusia. Hay un patrón para ver. Incidentes de drones que hacen ver que hay una narrativa de amenaza rusa inminente, ejercicios militares que preparan la logística de la guerra, y un Trump que endurece sanciones, pero que en realidad le pasa la factura del costo a Europa. El caso de Mecha, el jugador alemán, muestra lo que es la disciplina social para evitar voces críticas justo cuando se necesita la uniformidad ante el conflicto. Entonces los diversos sacan su máscara y muestran su verdadera cara totalitaria. Es un hecho, el caso del Borussia es la traducción cultural del mismo proceso que vamos viendo en el plano militar y económico. Estados Unidos está siendo alineado a la fuerza con una confrontación contra Rusia, y esa alineación lo fuerza a exigir no solo tropas y sanciones, sino también que los disidentes en muchos ámbitos, incluyendo hasta en el propio fútbol, sean señalados, ¿no? Y por último, hubo una noticia que me parece más que significativa, unas declaraciones de Jeffrey Sachs, el economista, que dijo que Macron siempre sostuvo que Rusia inició la guerra en el 2022 sin provocación. Esto básicamente son las palabras de Macron, según Sachs, en marzo del 2022, 2 meses después que había empezado la guerra, cuando le entregó la Legión de Honor. Macron le confesó entonces que la OTAN estaba actuando esta guerra, en lo contrario a lo del discurso oficial. El economista denunció que los líderes europeos, incluido Macron, son belicistas que solo buscan prolongar la guerra pese a saber cómo empezó todo realmente. Y acá viene lo interesante. Sachs recordó que el conflicto no empezó en el 2022, sino en el 2014, con el golpe de Estado de Kiev que apoyó a Estados Unidos y que Occidente olvidó. Y luego siguió la militarización de Ucrania bajo el mando occidental, los ataques al Donetsk y toda esa historia, al Donbass, que significó decenas de miles de muertos de ucranianos ruso-parlantes. Sachs entonces lo que hace es señalar que en privado las respuestas de Macron son otras, y admite que la OTAN es la que está involucrada en esta guerra. Sachs además plantea que la salida sería bastante simple: neutralidad ucraniana y freno a la expansión de la OTAN, pero dijo también que es imposible, dado que Europa, es decir, Macron, Merz y Starmer, hoy son quienes insisten más en la confrontación.
Macron, entonces, en definitiva, reconoce en privado lo que en público niega, que fue la OTAN, en realidad, quien motorizó el conflicto, pero su discurso doble refleja la presión de un continente atado a la agenda, en realidad, de Washington. A esta altura, entonces, es muy difícil que hablemos de casualidades, con los drones que aparecen en la frontera polaca, en la frontera rumana, las maniobras de la OTAN ensayando un bloqueo a Kaliningrado, la persecución hacia los que opinan distinto, como le pasó a este futbolista alemán por darle el pésamo a la familia de Charlie, y sanciones que Tucumán dice que Trump dice que las pague Europa como frutilla de postre, admitiendo Macron entonces en privado que la OTAN fue la verdadera responsable de la guerra. Por eso también, de alguna manera, Trump se desentiende del problema. Entonces, bueno, básicamente todo encaja. Europa está siendo alineada con la agenda globalista para un choque directo con Rusia, y la disciplina no se aplica solo en lo militar, sino también en lo cultural, en la economía y hasta en la vida cotidiana, como lo demuestra el ejemplo del futbolista. El mensaje es claro: repetís el guión o quedás afuera. Pero mientras las élites empujan hacia el abismo a la población europea, cada vez son más los que empiezan a ver el costo real que va a terminar siendo pagado por el ciudadano común. Y ese, al final, puede ser el límite real entre la guerra planificada desde arriba y desde mucho tiempo antes de lo que nos quieren hacer creer.